recordar, quiero recalcar y hacer énfasis en que por favor se respeten los 10 minutos acordados, sin interrupciones. Anoten lo que tengan que decir si es que se les llega a olvidar. Pueden hacer anotaciones. Se puede hacer retroalimentación durante el debate a sus equipos. Solo en papel. No quiero murmullos, no quiero estar callando, por favor. Podemos comenzar. Y empiristas. Bueno. Si los órganos de los sentidos, ay Dios, permítame. Ok. Si los órganos de los sentidos son los nervios, las sensaciones son de los sentidos o el cerebro. Si los órganos de los sentidos son los nervios, las sensaciones son de los sentidos o el cerebro. Las sensaciones son de los sentidos O el cerebro. Pues es. Última vez. ¿Ya? Si los órganos de los sentidos son los nervios, las sensaciones son de los sentidos o el cerebro. Pues ambas van de la mano, porque una no puede llegar a otra sin, o sea, son complementarias. A través de los nervios van a captar esa información que va a ser procesada en el cerebro para poder volverse a mandar la información y así provocar la respuesta que podría ser en sensaciones, en emociones y en acciones o comportamiento, dependiendo desde qué enfoque se vea. Tu enfoque es empirista. No me refiero a enfoque psicológico. Y desde tu enfoque empirista. Van de la mano. Valeria, ¿quieres agregar algo? Sí. Ok, la pregunta pues, si los órganos de los sentidos son los nervios, las sensaciones son los nervios o el cerebro. Ok, creo que es el cerebro. No, perdón. Porque hay una disposición. Sí, es el cerebro porque es donde se procesa la información. ¿Los finalistas quieren argumentar algo? Es que antes de hacer la pausa hicieron una pregunta, que qué sucedía si la persona no tenía ciertos sentidos. Y si la persona no tiene ciertos sentidos es imposible, adquirir un conocimiento no es imposible, simplemente reduce su conocimiento porque evidentemente no puede percibirlo, sensu percibirlo. Por lo tanto no le permite tener un reforzador para poderlo mantener durante más tiempo. Y como no le permite tenerlo durante más tiempo, ni siquiera adquirirlo, no significa que una persona sin sentidos, sin órganos sensoriales, no pueda adquirir conocimiento, sino que se reduce su capacidad para hacerlo porque no tiene esa parte de la experiencia como para fundamentarlo. El aprendizaje es más lento. En la película de Helen, la niña que es ciega sordomuda, bueno, le enseñan a través del tacto, con el lenguaje de señas. Por ejemplo, en el tacto con las manos, ¿no? Le decían la B, la C, y ella siente. Incluso con la comida, ella la tocaba y la olía. Y reduce el tiempo de aprendizaje, o sea que puede ser más rápido, igual aprende, pero un poco más lento y eso mismo, pero sí es así. Y siguiendo con ese ejemplo, retomando lo que ustedes dijeron, si no pudiera adquirir ese conocimiento,
pues entonces, ¿para qué existiría el braille para las personas ciegas? ¿Para qué existiría el lenguaje de señas para las personas sordomudas o mudas? Entonces, ahí ya, esa es la contraparte. Podemos continuar. Por ejemplo, ahorita, gracias por mencionar el braille. Si una persona ciega empieza a sentir alguna escritura, ¿crees que ella podría deducir algún conocimiento simplemente con el tacto? ¿O crees que también debe haber un proceso lógico, racional detrás de para poder interpretar esas mismas protuberancias que son como funciona el lenguaje escrito en braille? Creo que la respuesta la diste, porque si primero tocó los puntos, a través de esos puntos hubo una sensación y a través de sensación creó una lógica, creó su aprendizaje. O sea, hubo una lógica de por medio, no fue simplemente a través de la experiencia, como acabas de decir. Claro, Respetemos los tiempos, terminemos de hablar y se continúa con el siguiente. Pero primero pasó por la sensación para poder crear esa conexión. Porque es necesaria la sensación, es necesario percibir a través de los órganos sensoriales para poder así generar ese conocimiento y llevar a cabo el aprendizaje. Porque si en el braille, siguiendo el ejemplo, no existieran los puntos que resaltan para tocarse o lo que sea, pues entonces, ¿qué lógica le darías? Sin la experiencia no existe la lógica. Yo creo que es una gran desventaja lo que están diciendo, porque pues los sentidos tienen un límite. Por ejemplo, yo no puedo decir que la manija de la puerta no está ahí, porque a pesar de lo que a través de mi lógica pues tiene que estar del lado de afuera para abrir y del lado de adentro pues, igual para salir, ¿no? No porque no lo vea no significa que está ahí. Por eso mis sentidos son limitantes, ¿no? Por eso yo creo que pues la experiencia tiene esa gran desventaja que tienes, pues se limitan los sentidos. Pero siguiendo esa parte, la razón también tiene sus limitantes. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, como aquí hay una pared, como aquí hay un salón, del otro lado debe de haber un salón. Esa es una limitante, no podemos simplemente dar una respuesta vaga. Se necesita ir a experimentar, ver si realmente está otro salón. Tú puedes decir, por la lógica, por la razón, si aquí hay una perilla, afuera debe de haber otra. Pero puede que afuera no haya otra, puede que esa sea la única. Porque por afuera no se puede haber, no sé, para llave, no forzosamente tiene que ser una perilla, y ahí entonces ya estaría fallando tu razón, porque ya tiene una limitante. No hay experiencia para comprobar esa razón o lógica que estás presentando. Pues yo estoy un poco en desacuerdo ahí, porque por ejemplo, si nos vamos a la lógica, una estructura de la escuela pues tiene que ser, o sea, no puede ser un salón aquí y un salón allá. Si nos vamos a la lógica, obviamente no va a haber un salón del otro lado, porque la estructura de la escuela es pues, como en forma, digamos, rectangular, no hacia allá. Ok, pero ¿cómo supiste que era una escuela? Porque, por ejemplo, en un libro ahí vienen las estructuras de cómo debe ser, por ejemplo, hecha una escuela, ¿no? Y no tuve que ir a ver si la escuela de verdad estaba los salones allá o... Okay. Pero tuviste que haber leído el libro, ¿no? Pasó a través de tu visión. Pero por ejemplo, si lees el libro y no hay una idea estructurada lógicamente de cómo está conformado un lenguaje, y lo estás leyendo, lo estás observando, simplemente estás viendo letras. Tienes que construir alguna idea, alguna lógica, alguna estructura, principalmente para elaborar un conocimiento más profundizable, menos efímero. Porque como tú mencionas, si estás dependiendo de los sentidos, alguna alteración biológica te está dando información errónea acerca de la realidad.
Por ejemplo, una persona daltónica que percibe, pongamos, el color azul como un morado, desde su perspectiva esa persona está correcta, pero en realidad necesita conocer más, indagar sobre ciertos conocimientos, crear nuevas ideas para poder profundizar en ciertos temas. No depende solamente de tus sentidos para interpretar la realidad, por así decirlo. Y por medio de eso se lleva a cabo por medio de la experimentación. Yo no puedo llegar y decirte, este es mi lenguaje y ahí está. Lleva un proceso en donde tú emites sonidos, intentas darle una lógica a esos sonidos que estás emitiendo a través de tus órganos sensoriales, que al final de cuentas sigue siendo parte sensorial, y ya después entra la razón. Ok, están tocando temas que, bueno, se tocaron un poco al inicio, pero percibo que no llegamos tal cual a un punto exacto. Entonces, si existe alguna alteración sensorial, ¿hay aprendizaje? Sí, porque retomando el ejemplo del daltonismo, ok, para una persona que tiene esta, se le dice discapacidad sensitiva, pues sí, a final de cuentas sigue teniendo el conocimiento de los colores, sigue teniendo, no son los mismos a los que tiene una persona que puede tener todos sus órganos sensoriales en correcto funcionamiento, pero sigue teniendo un aprendizaje, sigue teniendo un conocimiento por medio de ese aprendizaje experimental, porque a final de cuentas el color que está viendo, como lo decía mi compañero Giancarlo, para esa persona puede ser morado, y para una persona que tiene correctamente sus órganos sensitivos, pues es rojo, no sé. Y por ende ya dice, ok, entonces el que para mí es morado, en realidad es rojo. Entonces ahora cada vez que veo algo morado, puedo asociarlo con esta experiencia que viví, que me dijeron que pues era rojo. Por ejemplo, si es una persona que padece de daltonismo, pero nunca ha interactuado con alguna otra persona que le diga que esto es así, desde tu punto de vista, entonces su percepción de la realidad va a ser errónea. Pongamos ejemplos de experimentos. De que una persona nace con daltonismo y la aislamos. Nunca va a platicar con alguien que le dé a entender de que en realidad la realidad no es así. Entonces ahí su conocimiento y su perspectiva siempre va a ser errónea. A menos de que crees alguna lógica o le des nuevas fuentes de información que no sean simplemente sus sentidos.